Hola, queridos hermanos y hermanas de esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes. Mi nombre es Ignacio, párroco aquí en Santa María de Hudson. A las comunidades de esta zona, a los hermanos y hermanas, amigos, amigas, que nos vamos encontrando eh, con la reflexión del Evangelio de cada domingo, les envío un abrazo grande. Lucas 14. Primer versículo, vamos a leer en la liturgia y después vamos a saltar del versículo 7 al 14. Muy interesante, parece una continuidad del Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús nos invitaba a entrar por la puerta estrecha. Decíamos el domingo pasado, entrar por la puerta es entrar en la lógica de Jesús para mirar la vida y para vivir en esa vida. Dice acá el texto de la misa de hoy, de la liturgia de hoy, que Jesús estaba comiendo en casa de un jefe de los fariseos. Y en ese contexto Jesús va a decir estas parábolas, estas narraciones con sus enseñanzas. En la línea también esta, ¿no? Para entrar en la lógica de Jesús, en la lógica del reino, hay que entender también este evangelio de hoy, que dice que cuando te inviten a un banquete de bodas, no busques los primeros lugares. Eh, mm, no busques los primeros lugares. Y luego va a decir que cuando invites a comer, la segunda parábola, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a quienes te pueden devolver esa invitación, sino a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que decir que en el mundo antiguo, ser una persona honorable, el honor era una realidad muy importante. En el mundo judío de Jesús era una realidad muy importante. Es decir, uno no acepta comer o no aceptaba comer en el mundo de Jesús con cualquiera. Sobre todo si sabe que tiene un deshonor, no te podés sentar a comer con él o con ella, porque dime con quién comes y te diré quién eres, ¿no? Podríamos parafrasear el dicho que solemos decir nosotros. De tal manera que, bueno, uno invita solo a los honorables, porque si no, yo asumo esa deshonra, podríamos decir. Si como con alguien que es deshonrado, bueno, yo también me hago deshonrado. Jesús va a hacer todo lo contrario a esta lógica del mundo judío. Sabemos que Él come con pecadores, ¿no? Sabemos que Él va a casa de pecadores y esto es escandaloso para quienes lo miran. El honor tiene que ver cómo uno es mirado y cómo lo miran a uno, ¿no? Por eso algunos dicen que no solamente hay que ser, sino también parecer, bueno, todos esos dichos, ¿no? Porque además ese honor pide relevancia y pide reconocimiento. Por ejemplo, si alguien es un benefactor o una persona importante, la invitamos a una buena comida, en esa comida a un lugar preferencial, porque además en esa mesa principal aparecen los mejores manjares, las mejores bebidas. A medida que se aleja de ese lugar principal, los últimos, podríamos decir, son menos honorables y además comen peor también. Es decir, buscamos también que nos inviten a esas comidas y que nos honren. Nos gusta que nos agradezcan. En esta pintura que hace Jesús de este comensal de bodas, va a decir Jesús, no busquen los primeros lugares, ¿no? Y en ese sentido, uno busca el primer lugar porque quizás también se autoasigna ese primer lugar. Y Jesús te va a decir, busca el último. Jesús propone esto no como una estrategia, sino diciéndote, mirá que en la lógica de mi reino hay que entrar como el que sirve, como el que está en el último lugar. Me acordé mucho de Carlos de Foucault, un santo que a mí me impactó mucho en mi vida espiritual. Y él decía, que sea un buen religioso, lleno de humildad, de pobreza, de obediencia, eso es lo que hay que pedir a Dios para mí. Que sea con él un pobre y humilde obrero, viviendo en la fidelidad, el amor, el agradecimiento, la vida más baja,
siempre en el último lugar, este querido último lugar que ha sido el de Jesús aquí abajo. Él decía, fue el lugar de Jesús, yo quiero ese lugar, el último lugar. Insisto, no es una estrategia, sino la conciencia de que esa es una perspectiva del reino, es una lógica del reino. Quiero ser visto en el último lugar que es mío, podríamos decir. Lo contrario al sentido común, podríamos decir, de la época de Jesús. Unido a esto está el tema del agradecimiento, ¿no? Si me invitan a comer, debo invitar a estos que a su vez me invitaron a mí, ¿no? Les agradezco la comida con otra comida, si puede ser mejor, más rica, no sé. Jesús te propone cambiar esa búsqueda de la gratitud por la búsqueda de la gratuidad. Va a decir, invita a los que no te pueden devolver esa comida. No invites a los ricos, no invites a aquellos que te pueden honrar con una comida más especial. Invita a aquellos que no lo pueden hacer. Qué maravilla la gratuidad, ¿no? Decíamos, en primer lugar, Jesús, como lógica del reino, invita a la humildad, no a al complejo de inferioridad, sino a la humildad. Que nos ubiquemos en el último lugar porque creemos de verdad que es el nuestro, como decía Carlos de Foucault. Y ahora te invita a la gratuidad, ¿no? Que no busques que te agradezcan, no busques que te agradezcan. Busca servir y servir a los más pobres. Invita a aquellos que no te pueden devolver la invitación. Jesús entonces nos invita a vivir con la lógica del reino, con la lógica de Dios, podríamos decir, a mirar la vida desde esa perspectiva del último lugar, de la gratuidad en la vida. No hagamos las cosas para ser honrados, honradas o para el puntaje que nos puedan dar los demás. Jesús nos propone otra cosa, nos propone la mirada de Dios. Decía Carlos de Foucault, no puedo soportar llevar una vida distinta a la de Jesús, una vida tranquila y honorable cuando la suya fue la más dura, la más despreciada que haya existido. No quiero recorrer la vida en primera clase mientras que aquel a quien amo la ha recorrido en la última. Impresionante lo de Carlos de Foucault. Y él decía también, toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el Evangelio. Este Evangelio de la humildad y de la gratuidad. ¿A quiénes invitamos entonces? ¿Cuál es la lógica que utilizamos en nuestra vida? ¿Cómo nos mostramos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo me ve Dios? ¿Soy aquel que experimenta la gratuidad de Dios? ¿Soy aquel que doy con gratuidad? Dice Benjamín González Vuelta, se te ha dicho, sé siempre el primero, saca las mejores notas en la escuela y rompe con tu pecho la cinta de la meta en toda competencia. Que no veas a nadie delante de tus pasos, ni se sienten delante de ti en los banquetes. Asombra a todos los amigos luciendo el último invento, caros juguetes de adulto para despistar el tedio. Que solo el peldaño más alto sea el lugar de tu descanso. Pero la palabra dice, siente la mirada de Dios posarse sobre ti, porque Él alienta posibilidades infinitas en tu misterio. Despliégate todo entero sin trabas que te amarren, ni el miedo dentro, ni los rumores en la calle, ni la codicia del inversor, ni las amenazas de los dueños. Y no temas sentarte en una silla pequeña con los últimos del pueblo. Allí encontrarás la alegría de crear con el Padre libertad y vida para todos, sin la esclavitud de exhibir un certificado de excelencia. A la hora de crear el reino, los últimos de este mundo pueden ser los primeros. Que así sea.